Imagínate esto, desde hace unas horas no entra nada, el estómago gruñe, las manos se enfrían, el aliento de repente huele metálico y en la cabeza aparece esta pregunta: ¿está pasando algo mal aquí? Pero ¿y si eso significara exactamente lo contrario? ¿Y si estos síntomas extraños no fueran señales de advertencia, sino pruebas de que el cuerpo está entrando en un modo ancestral? En este video se descifran 8 señales que muestran cuándo el ayuno realmente empieza a funcionar, desde las oleadas de hambre y el frío hasta una mente más clara. Y en el centro de todo está lo que el neurocientífico Dr. Mark Mattson llama el interruptor metabólico, el momento en el que el cuerpo deja de quemar azúcar y comienza a cambiar a la quema de grasa. Si el ayuno se siente extraño al principio, puede ser el comienzo de algo extraordinario. El ayuno suele percibirse como algo peligroso, como si el cuerpo empezara a deteriorarse en cuanto deja de recibir comida. Pero biológicamente ocurre exactamente lo contrario. El cuerpo humano no está diseñado para comer constantemente, está diseñado para alternar. Durante cientos de miles de años los humanos vivieron en un ritmo de comer y no comer. Entre cacerías exitosas había horas, a veces días, sin alimento. Si el ayuno debilitara el cuerpo, la humanidad nunca habría llegado tan lejos. En lugar de eso, el cuerpo desarrolló un sistema sofisticado, un programa interno de emergencia, no basado en el pánico, sino en la eficiencia. Y aquí comienza la pregunta clave de este video. ¿Cómo sabemos que este programa se está activando? No por la báscula, no por el espejo, sino por las señales que envía el cuerpo. Porque en cuanto deja de llegar comida, el cuerpo empieza a comunicarse de forma silenciosa, sutil, biológica, un aliento ligeramente metálico, manos frías, hambre que desaparece de repente, cansancio momentáneo, seguido de una claridad sorprendente. Muchas personas abandonan justo en este punto porque creen que algo va mal. Pero según el neurocientífico Dr. Mark Mattson, quien investigó durante más de 25 años en el National Institute on Aging de Estados Unidos, aquí ocurre algo decisivo. Después de unas 10 a 12 horas sin alimento, el cuerpo vacía sus reservas de azúcar, el glucógeno almacenado se agota, y justo entonces comienza un cambio fundamental. Mattson lo llama el interruptor metabólico, un momento en el que el cuerpo deja de depender del azúcar y empieza a utilizar la grasa como fuente principal de energía. Lo que sigue son las cetonas, pequeñas moléculas producidas en el hígado que no solo proporcionan energía, sino que también actúan como moléculas de señalización. Activan mecanismos de reparación, protegen el cerebro e inician procesos relacionados con la limpieza y regeneración celular. Por eso, los síntomas iniciales no son una señal de debilidad, son el precio de entrada a otro estado biológico y justo ahora, cuando el cuerpo prepara esta transición, aparecen las primeras pistas claras, pistas silenciosas que muestran que el ayuno no trabaja en tu contra, sino a tu favor. Y la primera de estas señales comienza con algo que casi todo el mundo interpreta mal: el hambre que no se queda, sino que va y viene. Una de las primeras y más malinterpretadas señales del ayuno es el hambre misma. Muchos piensan, cuanto más tiempo no se come, más fuerte debe ser el hambre. Pero biológicamente eso no es cierto. En realidad, el hambre no se comporta como una curva que sube de forma constante, viene en oleadas. La razón está en una hormona llamada grelina, a menudo conocida como la hormona del hambre. La grelina no se libera al azar, sigue tu ritmo habitual de comidas. Si normalmente almuerzas a las 12, la grelina aumenta justo a esa hora. No porque tu cuerpo esté a punto de colapsar, sino porque ha aprendido. Normalmente ahora llega comida. Y aquí ocurre algo fascinante. Si en ese momento no comes, el hambre vuelve a bajar, sin calorías, sin daño alguno. Muchas personas incluso informan de algo inesperado. Después de esta oleada de hambre, se sienten de repente más tranquilas, a veces incluso más despiertas que antes. Eso demuestra algo crucial. El hambre no es una emergencia, es una señal, una prueba del cuerpo, una especie de llamada biológica a la puerta. ¿Viene algo más o debo cambiar de modo? Cuando estas oleadas van y vienen sin que comas, el cuerpo empieza a entender que ya no puede confiar en un horario fijo de comidas y justo en ese momento comienza a volverse flexible, ¿no? Empieza a activar fuentes internas de energía, las reservas de grasa se liberan lentamente, la insulina desciende y el metabolismo se prepara para el siguiente paso. Por eso el hambre en oleadas no es una señal de deterioro, es una señal de adaptación. La mayoría de las personas rompen el ayuno justo aquí, no porque sea peligroso, sino porque han aprendido a temer al hambre. Pero biológicamente hablando, el hambre no es un enemigo, es un lenguaje. Y si superas esta primera oleada, ya estás más cerca de un estado en el que el cuerpo empieza a utilizar grasa en lugar de azúcar. Poco después aparece otra señal muy inusual, una que preocupa a muchos, pero que en realidad es una prueba directa de este cambio. Un aliento diferente, metálico, a veces afrutado. Y de eso se trata a continuación. La prueba bioquímica de que la quema de grasa ha comenzado 4006.10.
Después de que las primeras oleadas de hambre han disminuido y el cuerpo se adapta a un nuevo ritmo, muchas personas experimentan un fenómeno muy extraño. El aliento cambia. Algunos lo describen como metálico, ¿no? Otros como ligeramente afrutado, casi como manzanas fermentadas, ¿no? Y casi siempre provoca la misma reacción, preocupación. Pero desde el punto de vista biológico ocurre exactamente lo contrario. Este olor no es una señal de mala higiene bucal, no proviene de bacterias, proviene directamente del metabolismo. Después de aproximadamente 12 a 16 horas sin alimento, el hígado comienza a convertir la grasa almacenada en los llamados cuerpos cetónicos. Estas moléculas son una fuente alternativa de energía, especialmente para el cerebro y los músculos. De las 3 cetonas principales, una es especialmente volátil, la acetona. Y la acetona no sale del cuerpo a través de la orina ni del sudor, sino a través del aliento. Por eso, el aliento huele de repente diferente. Lo que ocurre aquí es bioquímicamente claro. El cuerpo ya no quema principalmente azúcar, sino que empieza a utilizar la grasa como su combustible principal. El neurocientífico Dr. Mark Mattson describe este momento como un punto de inflexión fisiológico, una transición hacia un estado que fue diseñado evolutivamente para mantener al ser humano funcional incluso sin alimento. Muchas personas informan en esta fase de una extraña sensación de ligereza, ¿no? La mente se vuelve más clara. La energía se siente más estable, no explosiva como después del azúcar, sino tranquila y constante. Esto ocurre porque las cetonas alimentan al cerebro de una forma distinta a la glucosa. Proporcionan energía sin grandes fluctuaciones, sin picos, sin caídas. Si el olor del aliento resulta desagradable, no debería ocultarse con chicles o caramelos azucarados. Eso obligaría al metabolismo a volver al modo de quema de azúcar. Agua, té sin azúcar o simplemente paciencia son suficientes, porque este olor es temporal. Es una señal silenciosa del cuerpo que dice hemos cambiado. Pero apenas este nuevo combustible se activa, aparece otra señal. Una sensación corporal que muchos consideran desagradable, pero que está profundamente arraigada en nuestra evolución. De repente, las manos y los pies se enfrían, y eso no es una coincidencia. El antiguo modo de ahorro de energía del cuerpo, 660-800. Poco después de que el aliento revele el cambio hacia la quema de grasa, muchas personas notan algo más. Las manos se enfrían, los pies también. Y todo esto sin que la temperatura ambiente haya cambiado. Para muchos esto se siente como una señal de advertencia, como si el cuerpo estuviera perdiendo energía, pero biológicamente ocurre algo completamente distinto. En cuanto deja de llegar comida, el nivel de insulina cae de forma notable. La insulina no es solo una hormona del azúcar en sangre, también es una señal que le indica al cuerpo si la energía es abundante. Cuando la insulina baja, el cuerpo entiende, la energía debe utilizarse de manera eficiente, la producción de calor derivada de la digestión desaparece. Al mismo tiempo, el cuerpo comienza a redistribuir el flujo sanguíneo, menos sangre en manos y pies, más sangre para el corazón, el hígado y el cerebro. Este principio se llama priorización del calor. Para nuestros antepasados esto era vital para la supervivencia. En tiempos sin alimento, el cuerpo no podía permitirse mantener calientes constantemente todas las yemas de los dedos. El enfoque estaba en el núcleo, en los órganos que aseguran la vida, y aunque hoy en día casi nadie necesita buscar comida, el cuerpo sigue reaccionando exactamente según este antiguo programa. Por eso las manos frías no son una señal de debilidad, son una señal de adaptación. El cuerpo cambia a un modo en el que la energía no se desperdicia, sino que se utiliza estratégicamente. Un suéter, agua caliente, un paseo tranquilo. Eso suele ser suficiente para volver a sentirse cómodo. Pero mientras el cuerpo ahorra energía por fuera, por dentro ocurre algo decisivo. Una transición que para muchos es la parte más difícil del ayuno. De repente todo se siente pesado, la mente se vuelve lenta, la energía cae. Muchos abandonan aquí. Pero precisamente en este momento se decide si el cuerpo logra dar el siguiente paso, porque después de esta fase llega algo inesperado, no menos energía, sino una fuerza estable y tranquila que se siente completamente diferente a todo lo anterior, y de eso se trata ahora. El momento en que el cuerpo realmente cambia, 8:10:30. Después de que el cuerpo ahorra energía y redistribuye la circulación, suele aparecer la siguiente sensación. Cansancio, la cabeza se siente pesada. Los pensamientos se ralentizan, es como si la batería se estuviera agotando. Muchos creen en este punto que el ayuno no funciona, que el cuerpo se está deteriorando, pero biológicamente es exactamente aquí donde se encuentra en transición. Se puede comparar con un coche que durante décadas ha funcionado solo con gasolina y de repente debe cambiar a un nuevo tipo de motor.
El combustible antiguo, la glucosa, se vuelve escaso. El nuevo, la grasa y las cetonas, todavía no está completamente disponible. Se produce una brecha energética. La insulina ya ha descendido. Las reservas de azúcar están casi vacías, pero las cetonas aún no son suficientes para hacerse cargo de todo. Esta fase intermedia se siente incómoda, pero es temporal. Aquí es donde el llamado interruptor metabólico se activa por completo. El hígado aumenta la producción de cetonas, los músculos aprenden a utilizar la grasa de forma más eficiente. El cerebro reorganiza su demanda de energía. Y entonces ocurre algo que sorprende a muchos. El cansancio desaparece, no de forma explosiva, sino tranquila, constante. De repente, la energía se siente estable, sin subidas extremas, sin caídas, sin bajón después del mediodía, sin irritabilidad entre comidas. El cuerpo ahora funciona con un combustible que proporciona energía más lenta pero constante. En esta fase, la hormona del crecimiento también aumenta notablemente. Los estudios muestran un incremento de varias veces en comparación con el estado normal. Esta hormona protege el tejido muscular, apoya los procesos de reparación y le indica al cuerpo que no debe deteriorarse sino conservarse. Cuando esta energía tranquila aparece, no es una coincidencia, es una señal de que el cuerpo ha logrado la transición, pero mientras la energía se estabiliza, ocurre algo igualmente fascinante, esta vez en la mente. Al principio todo se siente nublado y luego casi imperceptiblemente se vuelve claro, muy claro. Cuando el cerebro cambia a su combustible preferido, 10-30, 12-30, después de que la energía física se estabiliza, el cambio se dirige a un área especialmente sensible, la mente. Al principio, muchas personas se sienten mentalmente más lentas, la concentración cuesta, los pensamientos parecen difusos como si estuvieran envueltos en una ligera niebla, pero este estado no es un retroceso, es una transición. En cuanto la producción de cetonas es lo suficientemente alta, ocurre algo decisivo. Una cetona específica, el beta-hidroxibutirato, abreviado BHB, cruza la barrera hematoencefálica y se convierte en el combustible preferido de las neuronas. A diferencia de la glucosa, el BHB proporciona energía de forma constante, sin grandes fluctuaciones, sin caídas bruscas. La actividad neuronal se vuelve más estable, la transmisión de señales más eficiente. Y aquí entra en juego otro factor clave. El ayuno aumenta la producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. El BDNF actúa como un fertilizante para el cerebro, protege las neuronas, favorece nuevas conexiones y mejora la capacidad de aprendizaje y la memoria. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Nuestros antepasados tenían que cazar con hambre. Estar distraído significaba fracasar o morir. Por eso, el cerebro desarrolló un mecanismo que en tiempos de escasez de alimento no se apaga, sino que se vuelve más agudo. Cuando la niebla se disipa y aparece en el enfoque, la claridad y la calma interior, no es una coincidencia, es una señal de que el cerebro está entrando en un modo para el que fue diseñado originalmente. Pero mientras la mente se vuelve más clara, cambia algo más, algo que muchos perciben como completamente paradójico. El hambre disminuye, y esa es la siguiente señal. ¿Por qué el cuerpo deja de pedir comida de repente? 12:30, 14:00. Uno de los fenómenos más sorprendentes del ayuno es el siguiente. Después de aproximadamente 24 horas, el hambre suele disminuir, no aumentar. Esto contradice lo que la mayoría de las personas espera. Lo lógico sería pensar que cuanto más tiempo pasa sin comer, mayor debería ser el hambre, pero el cuerpo funciona de otra manera. La primera razón vuelve a estar relacionada con la hormona grelina. La grelina no aumenta indefinidamente, sigue los hábitos. Si en los horarios habituales de comida no llega alimento, la señal se atenúa. El cuerpo deja de lanzar alarmas constantes. La segunda razón son las cetonas. Cuando están disponibles de forma estable, suministran energía fiable al cerebro. Y un cerebro bien abastecido envía menos señales de hambre. No hay picos de azúcar en sangre, no hay caídas bruscas, no hay un impulso desesperado de come ahora mismo. El tercer factor es la desaparición de las fluctuaciones del azúcar en sangre. Sin comidas constantes ya no hay picos ni colapsos que normalmente provocan hambre intensa. El resultado es paradójico, pero real. El cuerpo se siente más tranquilo, no vacío, no desesperado. Muchas personas describen este estado como sorprendentemente pacífico. El pensamiento en la comida pierde urgencia, no es una supresión, es una adaptación. El cuerpo ahora funciona con reservas internas, de forma eficiente, estable, independiente. Pero mientras surge esta calma interna, en segundo plano comienza un proceso que a veces se manifiesta externamente. No a través de la energía, no a través del hambre, sino a través de la piel. Cuando el cuerpo empieza a limpiar a nivel celular, 14:00, 15:30. Para algunas personas, el ayuno se manifiesta de una forma inesperada. La piel reacciona, pequeñas imperfecciones, enrojecimientos, a veces picazón o un tono apagado.
A primera vista esto parece una mala señal, pero desde una perspectiva biológica puede significar algo diferente. Cuando el cuerpo pasa un periodo prolongado sin alimento, no solo cambia a la quema de grasa, también activa un profundo mecanismo de reparación, un proceso llamado autofagia. Autofagia significa literalmente comerse a uno mismo. Durante este proceso, las partes celulares dañadas se descomponen y sus componentes se reutilizan. Se puede imaginar como una limpieza de primavera, ¿no? Estructuras viejas y defectuosas se eliminan para dejar espacio a células sanas y funcionales, pero durante esta limpieza también se liberan sustancias que antes estaban almacenadas en el tejido graso. Si el hígado y los riñones no pueden procesar inmediatamente todas estas sustancias, el cuerpo utiliza una vía adicional de salida, la piel. Por eso pueden aparecer reacciones cutáneas temporales, no como un daño, sino como un subproducto de la limpieza interna, como polvo que se levanta brevemente al ordenar una habitación antes de que quede más limpia que antes, ¿no? Lo importante es, esta fase suele ser temporal. Agua, descanso, paciencia. A menudo eso es todo lo que se necesita para apoyar al cuerpo en este proceso, pero el ayuno no solo actúa sobre el metabolismo, los músculos y la piel, también influye profundamente en el sistema nervioso, y es precisamente ahí donde aparece la última señal, a menudo la más emocional. Cuando el sistema nervioso se recalibra, 15, 30, 16, 45, de repente las emociones se sienten más intensas, irritabilidad, inquietud, a veces incluso una extraña melancolía. Muchas personas interpretan esto como un fracaso personal, pero desde una perspectiva biológica es una reacción normal. Durante el ayuno el cerebro cambia su combustible, la glucosa disminuye, las cetonas aumentan. Este cambio activa el llamado eje HPA, el sistema central de estrés y adaptación del cuerpo. Hormonas como el cortisol y la noradrenalina aumentan ligeramente, no para causar daño, sino para incrementar la vigilancia. Para nuestros antepasados esto era vital para la supervivencia. El hambre significaba estar alerta, reaccionar, actuar. Pero este estado no es permanente. Una vez que los niveles de cetonas se estabilizan y el cerebro se adapta, la experiencia emocional también se calma. El estado de ánimo se vuelve más uniforme. El enfoque regresa. La calma interior aparece. Estas fluctuaciones no son una señal de inestabilidad, son una señal de reajuste, como las agujetas después de un nuevo estímulo de entrenamiento, incómodas pero temporales. El ayuno no es simplemente omitir comidas, es una señal ancestral que el cuerpo conoce desde hace millones de años. Cuando el hambre viene en oleadas, cuando el aliento cambia, cuando aparecen el frío, el cansancio o las fluctuaciones emocionales. El cuerpo no se está derrumbando, se está adaptando. Estas señales no son errores. Son capítulos de una historia biológica que se desarrolla silenciosamente en el interior. El ayuno no es adecuado para todos. Las personas con enfermedades previas siempre deben consultar con un médico. Pero quien está sano y mantiene la curiosidad puede aprender algo a través del ayuno que a menudo se pierde en el mundo moderno. Escuchar al propio cuerpo, no con miedo sino con comprensión. Si has llegado hasta aquí, no eres solo un espectador, eres un observador, un explorador de tu propia biología. Escribe en los comentarios cuáles de estas señales has experimentado tú mismo y suscríbete al canal si quieres seguir entendiendo cómo funcionan realmente el ayuno, el metabolismo y la energía humana. El cuerpo trabaja en silencio, con precisión y de forma más inteligente de lo que solemos creer. Resumamos una vez más este viaje. Cuando el hambre viene en oleadas, tu ritmo hormonal se reorganiza. Cuando el aliento huele metálico o afrutado, tu cuerpo ha cambiado a la quema de grasa. Cuando las manos y los pies se enfrían, el cuerpo ahorra energía para lo esencial. Cuando llega el cansancio y luego desaparece, se cierra la brecha energética entre el azúcar y las cetonas. Cuando aparece la claridad mental, tu cerebro utiliza su combustible preferido. Cuando el hambre disminuye después de 24 horas, tu sistema funciona de manera estable con reservas internas. Cuando la piel reacciona, comienza la limpieza celular. Y cuando las emociones fluctúan, tu sistema nervioso se recalibra. Nada de esto es casual. Todo sigue una lógica interna. El ayuno no es una competencia, ni una prueba de disciplina o fuerza de voluntad. Tampoco es adecuado para todos. Personas con enfermedades previas, trastornos alimentarios, embarazo o bajo medicación siempre deben consultar con un médico. Este video no es una recomendación médica, es una explicación científica, una mirada detrás de escena de lo que sucede en el cuerpo cuando falta comida. El cuerpo humano no es frágil, es adaptable, envía señales, no para castigarte, sino para hablar contigo. El ayuno no significa ignorar el cuerpo, significa escucharlo. Y cuando lo haces no descubres debilidad, descubres un sistema que ha aprendido durante millones de años a sobrevivir, a regenerarse y a trabajar de forma eficiente.
¿Cuáles de estas señales has experimentado ya? Escríbelo en los comentarios, leemos cada mensaje. Y si quieres comprender más profundamente cómo funcionan realmente el ayuno, el metabolismo y la energía humana, suscríbete a este canal, porque tu cuerpo trabaja en silencio, con precisión y de forma más inteligente de lo que jamás te enseñaron.